Muy bien. Ahora, vamos a ver la clasificación de estos triángulos. Ahora, de acuerdo a sus ángulos. Entonces, igual, les damos el nombre a los triángulos basándonos en los ángulos que estos tienen. El primero, uno de los más importantes, el triángulo rectángulo. Su característica principal es que tiene un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Y los dos ángulos restantes que le van a quedar, ¿no? Hablando de sus ángulos internos, van a ser agudos, ¿no? Van a ser ángulos menores a 90 grados. Entonces aquí tenemos este dibujo del triángulo, ¿no? Triángulo ABC de vértices. En rojo tenemos marcado el ángulo recto, ¿sí? Que se forma, en este caso en el vértice C, ¿no? Y aquí lo tenemos marcado. El ángulo C es igual a 90 grados. Y los ángulos de los vértices A y B, ¿no? Que están en verde, tenemos que son menores a 90 grados, ¿no? Su característica de ser agudos. Siguiente triángulo, el triángulo acutángulo, ¿sí? Como característica tiene que sus tres ángulos internos son agudos, ¿sí? Forzosamente agudos. Nuevamente tenemos el triángulo, ¿no? Triángulo ABC, marcados en rojo, lo que vendrían siendo sus ángulos en cada vértice, ¿no? Y aquí la aclaración, ¿no? El ángulo del vértice A menor a 90 grados, ángulo del vértice B menor a 90 grados y ángulo del vértice C menor a 90 grados, ¿no? La característica de que son agudos. Y podemos notar, digamos, también lo que son estas características. Si lo relacionamos con la clasificación por sus lados, pues bueno, un triángulo acutángulo, más bien, un triángulo equilátero también es un triángulo acutángulo, ¿sí? Ya que en el triángulo equilátero sus tres lados miden 60 grados exactamente, bueno, pues cumplen con esta condición. Entonces también el triángulo equilátero entra en la clasificación de un triángulo acutángulo. Por último, el triángulo obtusángulo. Característica principal, tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados, menor a 180 grados. Y también los dos ángulos internos que quedan van a ser agudos. Tenemos aquí el diagrama, igual donde llamamos ABC a los vértices del triángulo. El vértice que se forma el ángulo que se forma en el vértice A, ¿no? Mayor a 90 grados, marcado en rojo, y los ángulos marcados en verde, que son en los vértices B y C, ¿no? Tenemos la característica que son menores a 90 grados. Entonces, esta es la idea de hacer la clasificación de estos triángulos, ¿no? ¿Cómo los podemos identificar? De acuerdo, ya sea a sus lados o a sus mismos ángulos. ¿Por qué? Pues nos pueden hacer referencia a un triángulo de cualquiera de estas maneras, ¿no? Ya sea hablando de sus lados, hablando de sus ángulos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de conocer, ¿no? Qué características tienen cada uno de ellos.